Es un gusto para mí poder compartir nuevamente un tema aquí con ustedes y por las pantallas de Red de Venir, en el que vamos a continuar con una serie que comencé anteriormente. Tiene que ver con los temas que he expuesto en este libro, Apocalipsis, el juicio de Dios. En este caso estamos analizando el mensaje de Cristo a las iglesias. Y lo estamos haciendo desde una perspectiva muy actual, muy útil, me parece a mí, para lo que nos toca vivir a nosotros y lo que nos tocará en el futuro. He titulado esta parte, el mensaje a las iglesias, ¿cómo prepararnos para la crisis? Nivel Dios. Muchas veces se toca este tema, esta temática dentro de la iglesia adventista y quizás en otros círculos también. Preparación para la crisis final, por ejemplo, es un título bastante repetido. Y hay muchas cosas que se hablan, útiles generalmente, en esas temáticas, como por ejemplo, estar listos para la ley dominical, cómo salir al campo, cuestiones así, ¿no? Que se relacionan con esta temática. Sin embargo, en este momento lo vamos a analizar desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Jesús. Por eso ponemos aquí nivel Dios, porque justamente es la preparación desde los ojos y desde los consejos, desde el mensaje que tiene Jesús para su iglesia, para la plenitud de su iglesia. Antes de comenzar, los invito a que puedan inclinar sus rostros para orar. Querido Padre que estás en los cielos, invocamos tu presencia en este momento aquí entre medio nuestro, que tu Espíritu pueda habitar en medio nuestro y pueda habitar en nosotros, Señor. Que nuestras palabras puedan ser impulsadas por Él y que también podamos entenderlas, escucharlas y asimilarlas de acuerdo a este mismo Espíritu, Señor. Que podamos habitar en comunión de Espíritu, que seas tú el que nos enseñe todas las cosas como lo has prometido. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, previo al comienzo del tema, quiero anunciarles que justamente quien quiera seguir el desarrollo quizás un poquito más a profundidad y en contexto, lo puede hacer a través del libro que he escrito, que de paso les anuncio que ya está traducido al inglés, está disponible en la página diloalmundo.org. Allí tenemos ya 3 versiones, en español, en inglés y en portugués. Está para leer en línea gratuitamente, para descargar para dispositivos, para descargar para imprimir, así en doble página, cosa que sea más práctica la impresión. Y también, si alguno lo quiere adquirir en físico, lo puede adquirir por medio de Amazon. Ahora, el proyecto de traducciones no termina allí, en estos 3 idiomas, sino que, por gracia de Dios, estamos trabajando a través de la inteligencia artificial para traducirlo al chino, al hindú, al árabe, al francés, al italiano, al ruso, al hebreo, al griego, al alemán, al bengalí, al checo, al coreano, al danés, al filipino, al finlandés, al húngaro, al indonesio, al japonés, al malayo, al neerlandés o holandés, al noruego, al persa, al polaco, al rumano, al suajili, al sueco, al tailandés, al turco, al ucraniano, al urdo y al vietnamita, para cubrir más del 95% de la población mundial que lo tenga accesible para el que quiera, ¿no? Hay algunas personas que conocen estos idiomas y van a estar haciendo una revisión humana. Ya a través de la inteligencia artificial se consigue una traducción bastante fiel, bastante acertada, porque uno puede ponerle prompt con diferentes indicaciones, por ejemplo, tener en cuenta la teología adventista a la hora de interpretar y traducir un texto,
tener en cuenta que no se contradiga con escritos de Ellen White, por ejemplo, y cuestiones así. Uno puede incorporarle a la inteligencia artificial que no solamente traduce textualmente, sino que también entiende los contextos, entiende las teologías, las formas de pensar, y hoy es una herramienta muy avanzada que permite la expansión del mensaje. No obstante, siempre la revisión humana es buena, es adecuada, es útil. Y bueno, hay algunas personas que ya están ofreciéndose para hacer la revisión. Por ejemplo, tengo al árabe y al ruso, alguien que muy probablemente va a estar revisando estas traducciones. Si alguno de los que nos escucha domina alguno de estos idiomas suficientemente como para poder hacer un trabajo así y quiere colaborar en este proyecto, puede ingresar a esa misma página, diloalmundo.org, ir a la sección de contacto. Ahí está nuestro correo electrónico y un número de WhatsApp. También un formulario si quieren llenar y estar participando en esta tarea de llevar la palabra de Dios, el conocimiento de uno de los libros más actuales, de mayor importancia que entendamos en este tiempo, al mundo entero. Es nuestro aporte lo que podemos hacer, el conocimiento que Dios nos ha dado hasta aquí, que queremos, como dijo Jesús, ir por todo el mundo enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Es la tarea que hemos emprendido. Bueno, volvemos a nuestro tema, preparación para la crisis. Esto se enmarca dentro del contexto que nosotros hemos venido presentando del Apocalipsis, en el análisis de cómo Dios ha dado este libro. En primer lugar, desde la perspectiva que el emisor es Dios, es Él el que da el mensaje, el receptor es la iglesia, y se presenta la síntesis de este mensaje, prepararse para la venida de Cristo, ¿no? El tiempo está cerca, ahí al comienzo. Luego vienen salutaciones a las iglesias de parte del Padre, de parte del Espíritu Santo, en los 7 Espíritus de Dios, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Y luego tenemos el contexto en el cual es dado el Apocalipsis. ¿Qué contexto es? Bueno, se dice que Juan estaba en la isla de Patmos sufriendo a causa de las persecuciones, y esto va a tomar una relevancia muy importante en el tema de hoy. El apóstol está sufriendo los padecimientos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo que dice allí. Y a continuación presenta el contexto espiritual. Ese era el contexto físico, temporal, y ahora vemos el contexto espiritual, profético. Dice, yo estaba en el Espíritu, quiere decir, estaba en visiones, en el día del Señor. Y ese día del Señor nosotros hemos explicado que perfectamente se aplica al gran y terrible día del Señor que tenemos por delante, en el cual Dios ejecutará sus juicios. Este tema también se enmarca en lo que nosotros hemos presentado como el análisis del Apocalipsis desde la perspectiva del santuario, específicamente en relación al estudio de que todo este libro está dado en el contexto de justamente el juicio de Dios, simbolizado dentro de las fiestas del santuario como el día de expiación. Bueno, luego Jesús se presenta a la iglesia en el contexto de este día de expiación en el acto de aparejar las lámparas. Se presenta en medio de 7 candeleros de oro que representan a las 7 iglesias, lo dice allí el capítulo 1, versículo 20, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cristo está aparejando, está limpiando, está preparando las 7 lámparas que representan la plenitud de su iglesia para que pueda brillar en el contexto del gran día de expiación. Allí se le dice a Juan en el capítulo 1, el versículo 11, Jesús le dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ese es el objetivo principal. Si ustedes leen el capítulo 22, el último, dice, el ángel ha dado testimonio a las iglesias lo que ha de acontecer. Es un mensaje específicamente enviado de parte de Dios a través de Cristo y por medio de su ángel a las 7 iglesias.
7 iglesias que no se encontraban justamente en Israel, sino en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, lo cual nos dice que es un mensaje principalmente enviado a la iglesia gentil, no a la iglesia hebrea. Es un mensaje a la iglesia cristiana del Nuevo Testamento, podríamos decir, la iglesia apostólica, que surge en aquel contexto. Esas 7 iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que se ubican en lo que hoy es Turquía, y la ubicación tiene un sentido horario de despliegue, podríamos decir, del mensaje. Nosotros analizamos luego lo que viene en el capítulo 2, comienza con el mensaje a Éfeso. Allí se le dice: yo conozco tus obras, tanto a Éfeso como a todas las iglesias. Yo conozco tus obras, lo cual implica un juicio investigativo de parte de Dios sobre su iglesia. Y se le dice: vendré pronto a ti. Y vamos a ver a qué se refiere ese vendré pronto a ti, si es a la segunda venida de Jesús o justamente una venida a juicio. Y luego le dice: arrepiéntete. ¿Por qué? Porque evidentemente sus obras no eran del todo buenas, tenía cosas de qué arrepentirse. Si nosotros vamos a Malaquías 3, allí dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Y quién tendría que ser ese mensajero si no es la iglesia? Y dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Vendrá súbitamente a su templo, a su iglesia, ¿no? Vendré a ti de manera súbita, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Esta es una pregunta muy clave que se realiza al final del capítulo 6, después del desarrollo de los sellos del Apocalipsis. ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? O lo dice a continuación: ¿o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y justamente se presenta a su iglesia en el Apocalipsis para aparejar esa iglesia, para que pueda mantenerse en pie. Y dice: se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿A quién representa a los hijos de Leví hoy? Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, ya no en pecado, sino en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Se le dice a Éfeso: arrepiéntete, ¿no? Recuerda, por tanto, de dónde has caído, recuerda los años antiguos que aquí está mencionando. Y dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, palabra que aparece en el Apocalipsis en relación a Babilonia, y adúlteros, contra los que juran mentiras, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, el resumen del mensaje a Éfeso en este contexto de una venida de Cristo a limpiar, a purificar y a juzgar a su iglesia, es de que no puede soportar a los malos, que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, que ha trabajado arduamente, aborreciendo las obras de los nicolaítas. Nosotros explicamos el contexto de este mensaje en lo que representa actualmente la obra de aquellos que se infiltran dentro de la iglesia para controlarla, para dominarla con teologías y con filosofías que son humanas y que no provienen de Dios, pero se infiltran dentro de la iglesia para controlarla. Y dice que hay un grupo dentro de la iglesia que representa a Éfeso que resiste eso, pero tiene un gran problema: ha dejado su primer amor. ¿Será que nosotros estamos representados por Éfeso? ¿Que somos de aquellos que tratamos de resistir
las malas influencias dentro de la iglesia, que hemos trabajado arduamente por amor del nombre de Cristo, pero que hemos perdido el primer amor? Ese es el primer mensaje que le da Jesús a su iglesia para prepararla para el tiempo del juicio, para cuando Él regrese a juicio a ella. Luego viene el mensaje a Esmirna. ¿Qué era Esmirna? Esmirna era una ciudad comercial de asombrosa belleza que se ubicaba a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso y significa mirra. ¿Le suena a mirra? ¿Qué es lo que es mirra? Era el perfume que se le aplicaba ¿a quién? A los muertos, ¿no? Y es uno de los 3 regalos que recibe Jesús cuando Él nace. Oro, yo entiendo en alusión a su majestad como rey. Incienso, en relación a su función sacerdotal. Y mirra, yo entiendo en agradecimiento por la entrega de su vida que iba a efectuar ese niño que estaba naciendo. Coincidentemente con eso, Jesús se le presenta como el que estuvo muerto y vivió ¿a quién? Justamente a Esmirna, que significa mirra. Leamos, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No habla de la primera, habla de la segunda. Nosotros esta tarde vamos a compartir un documental que nosotros hemos efectuado que se llama justamente Fieles hasta la muerte, en donde vamos a presentar de una manera un poquito más didáctica lo mismo que les estoy presentando y que les he presentado ya en relación a Éfeso y Esmirna. Ustedes lo pueden ver en el programa de Dilo al Mundo. Ahora, la pregunta es, ¿a quiénes les está hablando Jesús? ¿Será que les está hablando justamente a la iglesia de Esmirna que habitaba hace 2000 años allí en Turquía? ¿Será que eso representaba a otra cosa? La historia de la plenitud de la iglesia en otro tiempo, por ejemplo. Bueno, les voy a compartir unos pequeños fragmentos del documental que vamos a emitir esta tarde, en donde vamos a ver el significado que este mensaje que Jesús le da a la iglesia de Esmirna tiene lugar, se aplica justamente en un primer cumplimiento allí en el pasado, en los días de Esmirna, en esa ciudad. ¿Qué sucedió en esa ciudad? Veamos. Unos 70 años después de que Juan recibiera el Apocalipsis, Esmirna fue sede de una notable serie de martirios que se extendieron por varios días literales. El último de estos fue sobre el gran Policarpo, discípulo de Juan, que para esa época ya había servido al Señor como principal ministro religioso en Esmirna por lo menos unos 40 años. La historia cuenta que, a una edad muy avanzada, Policarpo fue arrestado y conducido al anfiteatro de Esmirna, donde el gobernador Status Quadratus se sintió tan impresionado por su testimonio que trató de salvarle la vida. Sin embargo, al ver que sus esfuerzos no daban resultado, le pidió que maldijera a Cristo, a lo que Policarpo respondió: «Durante 86 años lo he servido y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo yo maldecir a mi rey que me salvó?»
la multitud presente, entre la que se encontraban miembros de la sinagoga judía, aquellos que Jesús describe como los que dicen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás, pidieron a gritos que Policarpo fuera arrojado a los leones. Pero estos estaban más que satisfechos, porque pocos momentos antes se habían comido a otras víctimas, por lo que estas malas personas exigieron que Policarpo fuera quemado vivo. Cuando el gobernador consintió, aquellos judíos, en una actitud hostil y muy poco común, fueron los primeros en reunir leña para la hoguera, aunque era sábado. Aquí vemos el primer cumplimiento que alcanzan las palabras de Jesús a su iglesia, justamente a la iglesia que habitaba en Esmirna, con lo que le tocaría vivir a esa iglesia que habitaba en Esmirna en el futuro cercano. Policarpo, que era uno de los discípulos de Juan, bien cercanos a lo que fue el inicio de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, uno de los padres de la iglesia, podríamos decir, justamente fue martirizado allí en Esmirna, en unos días de intensa persecución, al final de los cuales, dice, es martirizado el líder de aquella comunidad religiosa, luego de intensas persecuciones. Bueno, Jesús le dijo a esa iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Policarpo atendió ese mensaje, ¿verdad? Él era discípulo de Juan y entregó su vida. No temió en nada lo que le tocó padecer. Ahora, ¿será que ese mensaje también tiene un significado, una aplicación, un cumplimiento en el desarrollo de la iglesia? Un cumplimiento que podríamos decir, clasificarlo dentro del método historicista para entender las Escrituras. Bueno, también en el documental nosotros hablamos acerca del cumplimiento de este mensaje a la iglesia de Esmirna en la historia y vamos a repasar unos pequeños minutos, 4 minutos, lo que significa el mensaje a la iglesia de Esmirna en la historia de la iglesia. En el mensaje a la iglesia de Éfeso mencionamos que las palabras de Cristo tenían significado no solo para la iglesia que habitaba en aquel lugar, sino que aquella iglesia representaba simbólicamente la realidad de la totalidad de la iglesia cristiana en los días apostólicos. En el momento en el que Juan recibe el Apocalipsis, la iglesia cristiana se encontraba en una situación muy difícil. Todos los apóstoles, a excepción de él, que se encontraba desterrado en la isla de Patmos, habían sido martirizados y las malas influencias habían causado que la iglesia se apartara de Dios, volviéndose fría y legalista. En aquella hora de supremo apuro, el Señor le envió un mensaje claro al liderazgo de su iglesia. Le dijo: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y la palabra de Dios, que no vuelve vacía, caló hondo e hizo su efecto. Dice la Biblia: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Por esto, luego de que el diablo vio que su influencia a través del engaño había llegado a su fin, se encendió en ira contra la iglesia y arremetió contra ella en lo que se conoce como la primera gran época de persecución, llevada a cabo entre los años 100 al 313 por los emperadores romanos Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano.
Este es el periodo histórico profético al que hace referencia la aplicación tipológica del mensaje enviado a la iglesia de Esmirna, el cual concluyó con 10 años de intensa y terrible persecución. De acuerdo con Números 14, 33 al 34 y Ezequiel 4:6, en muchas de las profecías de la Biblia, un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, aquellos 10 días de tribulación que tendría que enfrentar la iglesia de Esmirna apuntaban, en su cumplimiento histórico profético, a aquellos 10 años de terrible persecución que ocurrió durante la última y más sangrienta represión del Imperio Romano contra los cristianos, llevada a cabo desde el 303 hasta el 313, bajo el gobierno del emperador Diocleciano, el cual emitió un edicto para disolver las comunidades cristianas, destruir sus iglesias y quemar sus libros. En el 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano emite un edicto contra los cristianos, conocido como la Gran Persecución. Cuando se emite el edicto de persecución, se desencadena lo que es virtualmente una cultura de crueldad administrativa. La Gran Persecución marca el comienzo de lo que los cristianos llaman la Era de los Mártires. Cualquier cristiano que proclame su fe en público será condenado a muerte. Luego de su caída, en el año 313, el emperador Constantino, viendo que la sangre de cristianos era semilla de cristianos, emitió el edicto de Milán, mediante el cual reconoció al cristianismo como una religión oficial, lo cual puso fin a aquellos 10 días de tribulación que debía afrontar la iglesia de Esmirna, y dio comienzo a una nueva etapa de la iglesia que analizaremos en el mensaje a Pérgamo. Bien, hasta aquí hemos podido ver cómo las palabras de Jesús tuvieron impacto a la iglesia a la cual le fue enviado el mensaje, cumpliéndose en los días de aquella iglesia. Luego, de una manera tipológica, en donde la realidad de un momento, de una iglesia, de una circunstancia, alumbra lo que sucederá en otro periodo de la historia, esos días de persecución que sufrió la iglesia de Esmirna se transforman en años de persecución en la plenitud de la iglesia, ya no solamente en Esmirna, sino dentro del territorio que dominaba el Imperio Romano. Ya tenemos un cumplimiento que escapa lo puramente literal de la descripción que habla Jesús en el mensaje a Esmirna y se transforma en simbólico porque anuncia lo que sucedería con la iglesia en un periodo de la historia. Y así como la persecución que vivió, por ejemplo, Policarpo, eso era un anticipo de lo que vivirían muchos más durante el periodo de la primera gran persecución, del primer gran martirio de la iglesia, ¿no? Entonces, allí tenemos que Éfeso representaba no solamente lo que sucedería en esa iglesia, sino durante todo el periodo apostólico. Nosotros lo analizamos ya en la predicación anterior, y duraría más o menos hasta la muerte de Juan, que se produce cerca del 100 después de Cristo. Después vendría Esmirna, con lo que se conoce como la primera gran época de persecuciones, hasta justamente el 313, donde surge el emperador Constantino que hace la Pax Romana, digamos, la paz a costa de concesiones, a costa de mezclar el cristianismo con el paganismo. Yo creo que ese significado es compartido y es indiscutible. Ahora, ¿será que las palabras de Jesús en el Apocalipsis, en el contexto que nosotros hemos leído, que se dio el Apocalipsis, el cual es el día del Señor, ese gran y terrible día del Señor, ¿será que el mensaje a la iglesia de Esmirna
¿Ya quedó en la historia? Allá terminó en el 313, ya eso no aplica a nosotros. ¿O será que es un mensaje que Cristo, al igual que el mensaje a la iglesia de Éfeso, que nos dice, has perdido tu primer amor, no importa todo lo que hayas trabajado, también necesitamos escucharlo para estar preparados para ese gran y terrible día del Señor, que impacta en nuestro tiempo? ¿Será que en nuestro tiempo el que estuvo muerto y vivió tiene algo para decirnos a los que vamos a afrontar la gran tribulación de los últimos días? ¿Será que justamente en el tiempo del fin tendremos que pasar por tribulación y pobreza, como dice ahí, en un contexto en el que los fieles alcanzarán por fin la riqueza espiritual? ¿Será que habrán falsos cristianos que como anticristos se habrán convertido en sinagoga de Satanás y que tendrán bocas con las que hablen grandes cosas y blasfemias? Como se dice aquí en el mensaje, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que anuncian las profecías que nosotros conocemos. Vamos a analizar en primer lugar esta última frase, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Será que eso será un contexto real en el tiempo del fin? Apocalipsis 18 habla acerca de la caída de Babilonia, que nosotros entendemos a qué se refiere. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Justamente está haciendo alusión al fuerte pregón en la predicación del evangelio en el tiempo del fin. Y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación. ¿Será que hay relación entre estos dos pasajes? Blasfemia de los que dicen ser judíos y son sinagoga de Satanás, con justamente lo que anticipa la caída de Babilonia, que habla acerca de una religión que se dice cristiana, pero que se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. A su vez, ¿qué relación tiene el vino del furor de la fornicación de esta Babilonia con lo que le tocaría vivir y padecer a la iglesia de Esmirna? Bueno, veamos lo que dice Daniel. Daniel 7 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salían entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Será que esto tiene relación con los padecimientos que les tocará vivir a la iglesia de Esmirna? Bueno, si nosotros vemos el paralelo de esto en Apocalipsis, de Daniel 7, y habla del cuerno pequeño, con lo que habla Apocalipsis 13, en relación a la bestia, que comparte todas sus características, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y a partir de aquí, presten atención, porque a partir de aquí ya estamos en un contexto en el que ha sido sanada. Dice, su herida fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este maravillar de la tierra en pos de la bestia es posterior a la sanación de su herida mortal y justamente una consecuencia de la sanación de su herida mortal. Dice, y adoraron al dragón, sinagoga de Satanás, ¿no? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, lo que decía Daniel 7, y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Presten mucha atención. Es algo que estoy viendo justamente en este mismo momento y que se va a relacionar con algo que vamos a ver a continuación.
Dice que abre su boca para blasfemar ¿contra quién? Contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Encontramos los mismos elementos que en el mensaje a Esmirna? Yo creo que sí, que está claro. Daniel 11, en relación a la abominación desoladora, dice, y se levantarán de su parte tropas, es de parte del rey del norte, que apunta al mismo poder que Babilonia, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Serán como Esmirna, ¿no? Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, como Policarpo. Y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Hay relación con el mensaje a Esmirna y con lo que ha sucedido ya en la historia? Otro pasaje que habla acerca de los días del fin. Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Tenemos la revelación concreta de que se vienen tiempos de angustia sobre la iglesia. ¿Será que las palabras de Jesús, no temas en nada lo que vas a padecer, aplican a nuestros días? Veamos otro pasaje, Apocalipsis 13, ya hablando en relación a lo que va a ser la segunda bestia. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, la blasfemia de los que dicen ser judíos, ¿no? Hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Si nosotros creemos que la marca de la bestia está en el futuro, las muertes en relación a quien no adora a la bestia, cuando todo el mundo se está maravillando en pos de ella, está también en el futuro. Continuemos viendo pasajes que son claros. Apocalipsis 14. En el contexto del mensaje del tercer ángel, que nosotros sabemos que todavía no se ha podido proclamar porque todavía no se dan las condiciones que establece allí el mensaje. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, en el contexto de este maravillar de la bestia y que todo el mundo la adora, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Decimos que este mensaje todavía no se puede haber proclamado porque no se dan las condiciones, porque todavía no se ha impuesto la marca de la bestia, aunque vamos a ver si estamos cerca. Y dice, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz en el cielo, desde el cielo, que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Será que a estas personas que van a morir en este contexto impacta el mensaje de aquel que estuvo muerto y vivió, que les dice, no temas en nada lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida? Y que le dice a continuación, el que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. Para concluir la información, la abundante información que tenemos en relación a estos días, prestemos atención al sexto sello. En el contexto justamente de los caballos del Apocalipsis, el primer sello presenta el primer caballo, que es
la predicación del Evangelio, el caballo blanco, luego el caballo rojo, la pérdida de la paz de la tierra. Yo creo que todo esto lo tenemos por delante. El caballo negro con la balanza, el juicio en medio de hambre física y espiritual. El caballo pálido, luego la muerte de la cuarta parte de la tierra con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y en este contexto se presenta el quinto sello. Dice Apocalipsis 6, versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Entonces alguien me podrá decir, bueno, este sello ya se cumplió, está en la historia, representa justamente los mártires de todas las generaciones. Eso es lo que se está viendo. Bueno, podría ser que la primera parte del versículo represente a aquellos muertos. Pero en el momento en el que se oye el clamor de los muertos, simbólico, ¿no? Y que se le dan vestiduras blancas, lo cual también es simbólico, y apunta justamente a que sus casos habrán sido decididos para vida eterna. Se le da el manto de la justicia de Cristo, vestiduras blancas, para los días de la eternidad. Sus casos han sido decididos, un juicio que ha sido llevado a cabo y ha alcanzado cierta etapa sobre los muertos. Se le dan vestiduras blancas. Los juicios, los casos de los muertos han sido juzgados. Y se les dice que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esta segunda parte, los que completan el número, los que también deben ser muertos como los primeros, ocurre después de que se juzgan los casos de los muertos y que se le dan vestiduras blancas. Esos muertos son los que están en el porvenir, en el contexto del gran y terrible día de Jehová. En el contexto justamente del mensaje a Esmirna, que Jesús le está hablando a la plenitud de su iglesia de los días del fin y les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Yo conozco por lo que estás pasando. Yo he estado muerto y vivo. Yo soy el primero y el último, tranquilo. Y este es un mensaje que... ¿A cuánto les gusta escuchar que van a sufrir? ¿A alguien le gusta sufrir acá? ¿Cuántos sermones han escuchado últimamente que les hablan de que van a sufrir? Eso no impacta, no encaja con los sermones de este tiempo de ven a la iglesia y vas a ser bendecido, ¿no? Sin embargo, es un mensaje que Jesús quiere que escuchemos. No son mis palabras. Es Jesús que le está hablando a su iglesia. Y que a través de Juan y de su ángel principal le envía un mensaje a la iglesia. ¿Será que ese mensaje lo vamos a escuchar? ¿O que vamos a decir, no, yo no quiero sufrir? Sufrimos habitualmente, ¿no? ¿Quién de acá no ha sufrido? ¿Quién de acá no sufre un padecimiento? Sin embargo, si nos hablan de sufrir, es como que salí de acá, hablarle a otro. Ahora, hay una palabra que lo cambia todo. Porque no es sufrir por sufrir. No es sufrir por mis equivocaciones.
no es sufrir por la paga de mis pecados. No es sufrir por gusto. Es sufrir por Cristo. Y eso lo cambia todo. El que está agradecido con Cristo y sabe lo que Cristo sufrió por nosotros, vamos a leer algunos pasajes enseguida, no mira este sufrimiento como el calvario que voy a tener que pasar, sino como el privilegio que voy a poder tener de participar no solamente de los padecimientos de Cristo, del gozo de Cristo, sino de los padecimientos de Él. Ahora, antes de avanzar, aquí dice, tendréis tribulación por 10 días. Vamos a ver un poquito en cuanto a la cantidad de tiempo de sufrimiento, porque si Cristo nos está diciendo van a padecer, es para que, sabiendo que vamos a padecer, cuando estemos padeciendo, no digamos esto es a consecuencia de mis pecados. Yo estoy sufriendo por mis culpas, estoy sufriendo por lo que hice, o estoy sufriendo por la maldad de los otros, o al final, ¿para qué sirve ser cristiano si a uno le toca sufrir nomás? Cristo te está anticipando que vas a pasar por un periodo de sufrimiento, porque Él te está diciendo, cuando pases, recuerda, yo te lo dije, estás sufriendo por mí, no por ti. Vas a ser probado, se van a quemar tus impurezas, ese sufrimiento tiene un objetivo también en ti, para que queme todo deseo hacia el mal. Pero tranquilo, aguantá, sé fiel hasta la muerte, estás sufriendo por mí, no por ti. Y le da un plazo. El plazo lo da Dios, no lo inventamos nosotros. Le dice, tendréis tribulación por 10 días. Eso tuvo un cumplimiento literal en los días de Esmirna. Luego, en relación a la historia de la iglesia, tiene un cumplimiento simbólico, 10 años de intensas y terribles persecuciones. ¿Cuánto tiempo representa para nosotros en el cumplimiento escatológico, en los días del fin? Ya no en ese histórico que se verifica a lo largo de la historia, donde cada día representa un año. ¿Será que tenemos información a cuánto tiempo va a perseguir la bestia a la mujer? Eso está claro en la Biblia. Leamos, por ejemplo, en Daniel 7, lo mismo que hablábamos recién y que veíamos el contexto actual, cuando habla palabras contra el Altísimo y quebranta a los santos del Altísimo y piensa en cambiar los tiempos y la ley, justamente lo que representa la ley dominical en nuestros días, y dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bueno, pero ¿qué vinculación tiene 10 días con tiempo y medio tiempo? Ya lo vamos a ver. Pero aquí tenemos un plazo, que seremos entregados en manos de la bestia, del cuerno pequeño, por tiempo y la mitad de un tiempo. Cuando en Apocalipsis 13, después de la sanación de su herida mortal, se maravilla toda la tierra en pos de la bestia, dice, adoran al dragón, justamente la sinagoga de Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Ahí dice que habla grandes cosas y blasfemia, dice, y se le dio autoridad para actuar durante ¿cuánto tiempo? 42 meses, mismo plazo, 3 años y medio. No solamente esto queda aquí, si nosotros vamos a Daniel 12, justamente en el contexto del tiempo del fin, en el cual se levanta Miguel, en el tiempo de angustia, cual nunca fue, se le pregunta, ¿cuándo va a ser estas cosas? ¿Cuánto va a ser el tiempo? Dice, y oí al varón vestido de lino, versículo 7, que estaba sobre las aguas del río, que está representando a Cristo, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, levanta las 2 manos y jura por Dios, por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, lo que se entiende por 3 tiempos y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, los padecimientos, todas las cosas serán cumplidas. Y desde el tiempo, aclara el versículo 11, que se ha quitado el continuo para imponer la abominación desoladora, que sería la mejor traducción, habrá 1290 días. 30 días más habla que el tiempo anterior. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días.
Y ahí se dan las bienaventuranzas del que soporte, ¿no? Todo ese tiempo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que el mensaje a la iglesia se da en el contexto justamente del tiempo en el que Dios se levanta para venir a su templo, para purificarlo, para venir a nosotros para juicio, en el tiempo en el que aparecería el mensajero, el cual prepararía el camino delante de mí, y que sabemos que este texto apunta al que vendría con el espíritu y el poder de Elías, no solamente en relación a Juan el Bautista y la primera venida de Jesús, sino a los que vendrán en el tiempo del fin para preparar el camino al Señor en el tiempo en el que Él se levante para juicio, que es los sermones que se conocen como los del tercer Elías. En ese contexto, Apocalipsis 11 también dice, hablando en relación a quienes vendrían con el espíritu y el poder de Elías. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. ¿Esto a qué apunta? ¿A qué apunta el símbolo de medir el templo? Si no es juzgar. ¿Qué cosas se iba a estar juzgando? El templo, el altar y a los que adoran en él. ¿Los muertos adoran? Acá esto está en tiempo presente, a los que están adorando en él, los que adoran en él. Se va a juzgar, yo entiendo, es el tiempo del juicio de Dios y más específicamente, si nos ponemos finos, en el tiempo del juicio de los vivos. Y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Es el juicio de los impíos, viene luego. Porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa, pisotearán el santuario. ¿Cuánto? 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, padeciendo. Y ahí habla acerca de las características de los 2 testigos. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Los candeleros representan a las iglesias. Yo estoy convencido que representa a la iglesia gentil, que conoce la verdad, que guarda los mandamientos, y a la iglesia judía que reconoce a Cristo y que tiene estas mismas características. Dice, si alguno quiere dañarlos, a estos, a los que guardan los mandamientos de Dios, a los que son testigos fieles de Cristo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Espíritu de Elías, ¿no? Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Son los que vienen con el espíritu y el poder de Elías. Y no solamente de Elías. Dice, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. También tienen el espíritu de Moisés, que hizo estas señales. Entonces, en este contexto donde tenemos tanta información que si la analizamos fríamente en el contexto en el que está dada, apunta justamente al tiempo del juicio de los vivos, se habla de 3 años y medio. Tiempo y la mitad de un tiempo, 1260 días, 42 meses. De muchas maneras se dice lo mismo. Es el tiempo que se le dará a la bestia para perseguir a los hijos de Dios. El mismo tiempo que simbólicamente ocurrió también en el pasado, en los 1260 años que la iglesia persiguió. Pero si Esmirna, además de tener significado en el pasado, tiene significado hoy, ¿no será que los plazos que se aplicaron también al pasado aplican a nosotros hoy? Vamos a ver, entonces, ¿qué relación tiene 10 días? Con esto, tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Será que habla algún significado allí simbólico que tenemos que entender? ¿Desde cuándo inicia, por ejemplo? Bueno, si nosotros miramos el Apocalipsis desde la perspectiva del santuario, vamos a ver que desde el tiempo en el que se anuncia el juicio de Dios a través de las trompetas, que ocurre en el día 1 del 7º mes, hasta el día en que se sellan los casos, se confirman y se deciden, que es el día de expiación, transcurren justamente
10 días. Eso lo podemos ver en Levítico 23. Están allí los textos. En el versículo 24 dice: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ese día estuve leyendo en lo que es la cultura, la tradición y el conocimiento judío de las festividades. Dice: convoca al pueblo mediante alarma, llamado y despertar espiritual. En hebreo se dice Yoam Teroá, que es día de clamor, grito y alarma. ¿Cuándo? El día de trompetas. Esos 10 días que transcurren entre que se anuncia el juicio, están siendo juzgados. El juicio de Dios ha venido. Teman a Dios y danle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Desde que suena esa alarma, ¿cuántos días transcurren? 10 días. Y son días de clamor, de grito, de alarma. No solamente porque nos están juzgando en el cielo, sino porque en la tierra tenemos que predicar vestidos de cilicio. Están hollando la ciudad santa, pisoteando a los que habitan allí. Entonces, trompetas anuncia el tiempo de angustia previo. Y expiación podría estar simbolizando ese tiempo de angustia, del tiempo de angustia de Jacob, en donde se están decidiendo los casos o se han decidido, y yo no sé si soy salvo o no. De hecho, debía ayunarse en el día de expiación. Sin embargo, la angustia comenzaba antes, el tiempo de reflexión de las personas, el grito de alarma, de preparación, de juicio, están siendo juzgados, comenzaba al primer día del séptimo mes. ¿Qué día era ese? Para nosotros, para los habitantes del mundo, el año comenzaba el primero de Nisán de los meses hebreos. Ahí comenzaban todas las fiestas y demás. Sin embargo, el primero de Tisri, que es el séptimo mes, era el año nuevo de la creación. Se lo conoce así. Y es el año nuevo visto desde el punto de vista de Dios, de los tiempos de Dios. Ahí es cuando Dios reina. En el séptimo mes es cuando Él se levanta para reinar. El primer día se anuncia su juicio y en el 10º se sella, se decide. Esos 10 días en hebreo se los conocen como los Yamin Noraim. Voy a leerles lo que dice la tradición judía. Rosh Hashanah es el día del juicio para toda la humanidad, dicen o creen en la tradición hebrea. Desde Rosh Hashanah o fiesta de trompetas hasta Yom Kippur hay 10 días en los que Dios abre los libros. ¿Suenan estas palabras en el contexto de Daniel? Y da tiempo para corregir caminos y preparar el corazón. El Talmud y la literatura rabínica llaman a estos días los días más solemnes del año. Son días de reflexión, examen espiritual, aflicción del alma, búsqueda de pureza y preparación para la decisión final de Dios. El clímax es Yom Kippur, cuando se sella el juicio y se concede el perdón al pueblo. Entonces, aquí tenemos el significado de esos 10 días. Van a tener tribulación, dice, por 10 días. Eso, si lo analizamos desde el punto de vista simbólico, ya no estamos en los días literales de la iglesia de Esmirna, sino desde la perspectiva de los símbolos del santuario, ya no en un método historicista para aplicar tiempos a grandes periodos, sino para ver de acuerdo a las fiestas hebreas en el contexto del cual ha sido dado el Apocalipsis, apuntan al tiempo que pasa entre que se anuncia el juicio y se deciden los casos. Esos son los días terribles, podríamos decir, que nos esperan.
Y no es casualidad, yo creo que todavía tenemos que estudiar mucho, pero 3 años y medio, o tiempos y la mitad de un tiempo, es justamente lo que ocurre entre determinados ciclos de este sistema de tiempo hebreo y la mitad de un tiempo, que es justamente lo que va desde Pascua hasta trompetas, o lo que va desde trompetas hasta Pascua. Que Pascua justamente simboliza el momento en el que Cristo empuña su espada. Y ahí pasa por alto a los que tienen el sello de Dios, la señal, el dintel pintado con sangre, y extermina al resto, a los primogénitos del resto. Es cuando Dios hace justicia. 3 tiempos y medio. Ahora, volvamos sobre el texto. Allí dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que dice el mensaje. Ahora, si comparamos ese mensaje con las palabras de Jesús cuando le preguntan sobre las señales de su venida y del fin del mundo, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, recibirá la corona de la vida, podríamos decir. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto nos dice 2 cosas. Primero, que Jesús, a través del mensaje a Esmirna, nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo, no temas en nada lo que vas a padecer. Bienaventurado el que espere, el que soporte, ¿no? Y llegue al fin. Pero también nos dice que hay un plazo que está establecido. Y que si ese plazo no fuese acortado, nadie sería salvo. Y yo veo que los plazos están establecidos y están revelados en la Biblia. Tiempo y la mitad de un tiempo, 1260, 1290, 1335 días. Hay plazos que están establecidos, que el pueblo va a tener que aguantar, que va a tener que soportar. Pero también está dicho por Jesús de que si esos días no fuesen acortados, no fuesen reducidos, nadie soportaría, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Al diablo siempre se le quiere pasar la mano, entonces Dios en justicia va a acortar los tiempos. Por lo cual no podemos establecer ninguna fecha específica, pero sí conocer de que Dios nos ha dicho, no temas en nada lo que vas a padecer. Y nos ha establecido un tiempo que tenemos que soportar, que tenemos que aguantar, que tenemos que mentalizarnos para decir, hay que aguantar, hay que pasar el invierno, como dijo un político en Argentina cuando había crisis. Tenemos que pasar ese periodo de cualquier manera y si nos toca morir, ser fieles hasta la muerte, porque Él nos va a dar la corona de la vida. Y la segunda muerte, aquella que es la definitiva, no va a tener potestad sobre nosotros. Y aquí está lo que yo les decía recién, lo cambia todo por causa de mi nombre. ¿Será que tenemos que tenerle miedo a padecer por Cristo? Este sermón se titula ¿Estás dispuesto a padecer por Cristo? Y es una pregunta que nos tenemos que responder. Yo cuando lo estaba preparando y la sola idea de sufrir, fea, ¿no? Pero cuando impactó en mi mente por Cristo,
lo cambió todo. Y cada vez que pienso en el tema, recién estaba por pasar ahí, y pensando cómo decir las cosas, otra vez venía a mi mente por Cristo. ¿Qué dijeron los apóstoles de sufrir por Cristo? Vamos a empezar por lo que dijo Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos van a recibir la corona de la vida, como dice el mensaje. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, blasfemias, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús te está diciendo, vas a padecer, pero tranquilo, vas a ser bienaventurado. Pero ¿será que podemos estar felices, bienaventurados en el momento del padecimiento? ¿Cómo murieron los mártires? ¿Llorando, gritando, blasfemando? Creyeron, ¿no? Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si Dios permite que pasemos por ese crisol a través del cual nos iba a purificar, dice que se iba a sentar para purificarnos como a plata y como a oro, es porque Dios nos quiere sacar como plata y como oro, no como impureza. Dice Filipenses 1:29, y a vosotros os es concedido que a causa de Cristo no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es un privilegio desde el punto de vista de los apóstoles el poder sufrir por Cristo. Dice también Hechos 5, refiriéndose a Pedro y a Juan cuando eran perseguidos, y llamando a los apóstoles, que eran Pedro y Juan, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. No los amedrenta el sufrimiento a los hijos de Dios. Otro pasaje más. Pedro. 1 de Pedro 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, contexto de Esmirna, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? ¿Se entiende el contexto de esta frase final? Que el juicio comienza por nosotros. ¿En medio de qué? Padecimientos. Por Cristo. Entonces te dice, ninguno padezca por homicida, ladrón, malhechor, entrometerse en lo ajeno, por su culpa. Pero si alguno padece por Cristo, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello.
Se está terminando el tiempo, pero les pregunto, tengo una información sobre cuán lejos o cerca estamos de eso. ¿La comparto o la dejo para el Dilo al Mundo de la semana que viene? Comparto algo ahora y lo analizamos más en detalle en la semana que viene, ¿no? Miren, ¿reconocen a esta persona? Yo he pasado en los materiales, comparto algunas cosas de él, voy a recordar enseguida. Miren. The finest smiths at Magnum Research came together in order to craft for you the excommunicator. I thought it was just a myth. The legends are true, Michael. They foretell of one who could wield the excommunicator to finally bring peace to the Holy Land. You know what I think of Arianism and Nestorianism and Albigensianism? Es un loquito, ¿no? ¿Quién es? Aquí tengo una página que es de respuestas católicas. Michael Knowles es un autor católico, comentarista político y presentador de medios, conocido por su trabajo en The Daily Wire, ¿no? Graduado en la Universidad de Yale, combina ingenio agudo y análisis cultural para abordar temas de fe, política y filosofía desde una perspectiva marcadamente católica. A través de sus libros, podcasts y conferencias, Knowles aboga por la restauración del orden moral y espiritual en la sociedad moderna. A los tiros, ¿no? Destacando a menudo la importancia de la doctrina católica para modelar la verdad, la virtud y la vida pública. El contexto en el que yo compartí justamente esta persona era un debate con Charlie Kirk, que vamos a hablar enseguida un poquito de él. Ahí él debatía defendiendo la doctrina católica y Charlie Kirk, veamos unos segunditos, a ver. We don't need to, reinvent the wheel every year. We got 2,000 years of people who are much smarter than you and I, who have thought this out, who have debated these questions. So if you just bring that, if you convey that, I'm trying to sell Charlie on this right now. I know I'm answering you, but I'm really speaking to Charlie. If you just do that, that's all you're doing. You're just telling the story. You're telling the greatest story ever told, and you have the deposit of faith, and you have the magisterium behind you as a hermeneutic of interpretation. But just do that, and do that in sincerity, and do that with the best of your effort, and I think it'll be wonderful. As an evangelical who loves Catholics, I love that you're doing it. But let me just edit what you say. Here's the but. No, it's a big one. You didn't catch it, Michael. Yeah. Is that your goal should be to bring people to Jesus, not Catholicism? Oh, hold on. No. What's the difference? Hold on. I'm not saying that they're contradictory, but your goal should not be to bring people to a specific sect of Christianity. It is to bring people to the cross. You're saying to bring people to the fullness of the truth and the universal faith. Yes, but not the maxims of every Catholic dogma. No, I mean, for example, am I a Christian if I don't believe in Mariology? Well, we're talking about the fullness of the truth. We're talking about, but you still. Am I a Christian if I don't believe in transubstantiation? You are a little confused if you don't. Okay. But you confused. can have sincere. No, faith. It's fine. I think that bringing people to Catholicism is fine. Of course, great, terrific. But that is hopefully a means to the ultimate end. You exist to bring to people to. Yes. No, of Christ. course. But that is the goal. I'm just maybe being semantically, But think about this question. What happens when you want to bring people to our Lord? And what happens when there are disagreements over important things? I mean, we schism and say you guys got it wrong. Or we do a reformation. Again, if you are a Catholic who loves Jesus, therefore, and I know that, I believe that there are personally some fundamental issues with, like I say, Mariology, transubstantiation, which we're not going to get into. But the biggest one is the papacy. I can't get over the idea of this Marxist who calls himself the head of your church being a representation of Christ our Lord. I mean that as someone
who loves the Catholic impact on the world, that says it openly, and by the fruit you will know it, and you have very Marxist fruit. But what? That's fine. I asked the question, if you are all in on, the papacy and the Vatican, no practicing Catholic can look and say, this is the best that my religion has to offer. No, Charlie, you're thinking too much about it. I mean this like non-sarcastically, but like, why should I care at all what that guy from Argentina has to say? Well, because you care what your pastor has to say. Yes, but if my pastor starts saying crazy things, I find a new pastor. So if your pope starts saying crazy things, maybe he's not the pope. And maybe that's a bad representation. Well, I guess if your pastor says crazy things, you go to a new pastor, and then you have division in the church. It used to be, in the old days, if the pastors disagreed, they'd go to an elder or a bishop or someone, right? Unless the bishop is corrupted, and then you take it up higher, yeah. And then maybe the pope is corrupted, and we write 95 points of complaints and hammer them to a door and get back to the word. Well, there's a line from Hilaire Belloc, and he says he has to take it on faith that the Catholic Church is really what it says it is. But for those who don't believe that, one mark of its divine institution is that no other institution conducted with such knavish imbecility would have lasted a fortnight. And I think there's actually a lot of truth to that. That, when one points to the corruption of individuals or bad popes or whatever, there have been plenty of them, that actually that's kind of an evidence of because so many other ecclesial communities, they appear and then, you leave this pastor. Yeah, I think that's fine, I guess. I mean, I think that if you have the Bible as any sort of semblance of a bedrock, you're gonna last. I personally would not be able to be part of an institution with the figurehead, with a worldview that is so corrupted and opposite of what I think the Bible teaches. And I wouldn't give him the benefit of the doubt. I'd be like, no, I'm actually not part of this. I'm leaving. But today you're part of the United States, but the head of the United States is one of the worst presidents we ever had. I don't think but you don't leave the country. I don't take. That's your country. I don't take religious orders from Joe Biden. Bien, este era el debate, ¿no? Entre figuras que eran amigas, según se dice, ¿no? Curiosamente hoy uno está muerto de un tiro, pero no sé si habrá sido mártir o no. Pero el asunto es que Charlie Kirk, que estaba predicando la verdad del sábado a gran voz, murió de un tiro. Y ahí tenemos al otro, hablando acerca de empuñar un excomunicador. A los comunicadores que dicen lo que no queremos, ¡pum! Y nombra algunas vertientes, ¿no? Arrianos, historicistas, la otra, como es que dice, bueno, se me va, pero otra de las corrientes que negaron la autoridad del Papa, básicamente. Y ahí presenta un arma específica para ellos. Si la miramos más de cerca, ahí dice grabado Deus Vult. ¿Lo ven? ¿Qué significa eso? Dice que iba a aparecer una persona que iba a tener la tarea encomendada de hacer esa obra que dice Dios lo quiere. Eso es lo que significa la frase Deus Vult. Dios lo quiere. Se hizo famosa durante la primera cruzada en el año 1905 a 1906, especialmente tras el discurso del Papa Urbano II en Clermont, cuando llamó a los cristianos europeos a recuperar Jerusalén del control musulmán. Las crónicas relatan que al escuchar el llamado del Papa, la multitud gritó Deus vult, Dios lo quiere. El Papa dice algo, Dios lo quiere. Era un grito de guerra y también un lema religioso para justificar la cruzada. Se usaba como motivación espiritual, servía como legitimación divina para la misión militar y era un símbolo de unidad para los cruzados. Para los cristianos medievales, la frase expresaba que la cruzada era la voluntad de Dios. Hoy tenemos dentro del Departamento de Guerra de los Estados Unidos alguien que tiene tatuado esto, ¿no? Y tiene símbolo de las cruzadas por todas partes y que no es cualquiera. Ahí lo tenemos justamente en las mayores decisiones que puede tomar un país al lado de los máximos representantes, Donald Trump,
el presidente, J.D. Vance, el vicepresidente ultracatólico, Marco Rubio, el secretario de Estado y canciller de los Estados Unidos, ultracatólico, y Peter Hegseth, ¿no? Que es justamente esta persona, el secretario de Guerra y el de Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el jefe del Pentágono, allí, con el lema tatuado Dios lo quiere. En un contexto en el que justamente se está publicando el libro de Charlie Kirk, Detente en nombre de Dios. Y Donald Trump, el mismísimo presidente del imperio de la segunda bestia, descrito allí en Apocalipsis 13, escribe en su red social, un mes antes de que un monstruo nos lo arrebatara, el gran Charlie Kirk terminó su último libro, Detente en el nombre de Dios. ¿Por qué honrar el Sabbat transformará tu vida? Como solía decir Charlie, si debo ser conocido por algo, quiero ser conocido por ser valiente en mi fe. Charlie se preocupaba profundamente por Dios y la patria. Y en este poderoso libro, su sabiduría, valentía y convicción nos inspira a todos a recurrir a Dios en busca de guía contra el mal de este mundo, que también podemos vencer. Así que Dios, ayúdanos. Consigue tu ejemplar hoy mismo en tal lado, ¿no? Bueno, se está vendiendo actualmente en las librerías, presentado en primer lugar, es un bestseller en Amazon, ocupa el número 1 en ventas desde su preventa. Allí hay publicaciones de adventistas que dicen, todavía quedan algunos, se están esfumando, o sea, se está agotando rápidamente. Y esto es un tema que voy a ampliar en Dilo al Mundo de la semana que viene, pero ya desde los medios de comunicación yo estaba cauteloso para decir, bueno, ¿será que va a impactar seriamente este libro o lo van a dejar pasar? ¿Lo van a esconder? No. Desde los medios de comunicación como la Fox, por ejemplo, se lo está presentando como el gran legado de Charlie Kirk. Sus últimas palabras, su último deseo para la nación, inclusive han llegado a decir de que es un manifiesto. ¿Saben lo que es un manifiesto? Quizás les suena el manifiesto comunista, ¿no? De Karl Marx. Son todas las ideas que luego se materializan en diversas políticas de Estado para llevar a la sociedad a determinado rumbo. Bueno, están diciendo de que el libro de Charlie Kirk no es simplemente una experiencia de cómo le benefició el descanso para él o algo parecido. No, lo están presentando como un manifiesto para ordenar las políticas del Estado en busca de una nación más gloriosa. En este contexto es que aparece el mismo Donald Trump promocionando el libro. Y ya sea de que pienses que en realidad está todo armado, o que Charlie Kirk era una persona sincera y que murió por su fe, que en definitiva será Dios el que juzgue eso, el asunto que creo que tenemos que tener presente es que si el gran desenlace del tiempo del fin representa lo que representa un mundial para el ámbito del fútbol, el primer partido se empezó a jugar. Ya se encendió la antorcha, podríamos decir, de los Juegos Olímpicos. Se está empezando a presentar este tema a mano alzada, desde los máximos representantes del poder de la segunda bestia de los Estados Unidos. Y sabemos, por el estudio de las profecías, que justamente la instauración de una ley dominical es la confirmación final de que el juicio de los vivos ha comenzado. No es que haya comenzado en ese momento, sino de que estamos ya dentro de ese plazo, de que se nos está juzgando. Que estamos en por aproximarnos a esos 10 días que representaban los Yamin Noraim, los días entre trompetas y el día del juicio.
Podríamos decir que la ley dominical es ese grito de alarma que dice el juicio empezó. Y juntamente con ese juicio comenzarán también las persecuciones para la iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿estás preparado para enfrentar a todo el mundo en tu contra? La religión. Algo vimos nosotros con la pandemia, ¿no? Pero pensémoslo en escala ahora. La religión, la ciencia, los medios de comunicación, los gobernantes, los jueces, los satíricos, las burlas, las estigmatizaciones, el desprecio, las persecuciones, la cárcel, la tortura y hasta la muerte misma. ¿Estás preparado para enfrentar ese tiempo? Cuando lo pienses, que no te falte la palabra clave. Por Cristo. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riqueza sin fin, a casas y tierras. Prefiero será de mi alma fuerte paladín antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo. Prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Su paz a mi alma dará al Señor.
Para terminar, me gustaría leerles la conclusión de este mensaje, de acuerdo a lo que escribí aquí en mi libro. Dice: en la actualidad estamos viviendo un tiempo en el que la Iglesia se encuentra apartada del primer amor a Dios, tal como se encontraba la Iglesia de Éfeso en los días de Juan. Por lo que así las cosas, el diablo se encuentra tranquilo. Sin embargo, debido a que nos aproximamos al gran día del Señor, hoy como ayer, Jesús ha enviado un mensaje a su iglesia a través de su siervo Juan, diciendo: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. El mensaje enviado a la iglesia de Éfeso volverá a hacer su efecto en nuestros días, cuando la luz del Apocalipsis vuelva a brillar sobre la iglesia de Cristo. El resultado seguro será el despertar, no solo de la iglesia, sino también de la ira del diablo sobre ella, dado que, según dijo el apóstol Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por esto, Esmirna representa en la actualidad a aquella porción de la iglesia del último tiempo que se arrepiente y vuelve a Dios, estando dispuesta a morir por Cristo, dado que hoy como ayer, la verdadera iglesia se enfrentará a aquellos que dicen ser cristianos, mientras se han convertido en sinagoga de Satanás. El resumen entonces del mensaje a Éfeso y Esmirna en nuestro tiempo es: arrepiéntete y sé fiel hasta la muerte. Si por alguna circunstancia hoy te ha venido algo de temor, de miedo a lo que vendrá, no me escuches a mí, no escuches a mis defectos. Pon tu mente y tu atención en las palabras de Jesús, que te dice: no temas en nada lo que vas a padecer por mí. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta tarde vamos a ver en el espacio de Dilo al Mundo un documental en el que se refleja didácticamente el mensaje de Jesús a la iglesia de Éfeso y Esmirna. Les recomiendo que lo vean, que lo repasen y que también lo compartan con aquellos que ustedes aprecian. Y por último, las personas aquí presentes que no han recibido todavía alguna copia del libro y lo quieran, voy a estar entregando gratuitamente a la salida. Que Dios les bendiga y que podamos estar preparados para enfrentar los días que nos esperan.